Vamos a resolver una ecuación diferencial calculando un factor integrante para convertir la ecuación que no es exacta en una ecuación exacta. Vamos primero a recordar qué significa que una ecuación diferencial sea exacta. Entonces, dada una ecuación de esta forma, m de x, y de x, n de x, y de y, vamos a decir que esa ecuación es exacta si ella cumple que para cuando yo haga la derivada de m con respecto a y, ella va a coincidir con la derivada de n con respecto a x. En este caso, yo voy a poder encontrar una función b de x tal que la derivada de b con respecto a x coincida con m y la derivada de b con respecto a y coincida con n. Miren que si tenemos que la derivada de b con respecto a x coincide con m, si yo quiero encontrar quién es b, puedo realizar una integral. Entonces yo obtendría que el b de x lleva a ser la integral de m con respecto a x. En ese caso nos va a sobrar una constante de integración. Como para los ojos de la variable x, la variable y es constante, por eso esa constante de integración va a depender de la variable y. Ahora, si por el contrario yo quiero utilizar que la derivada de b con respecto a y coincide con n, entonces tengo que integrar con respecto a y, con respecto a la variable que yo estoy derivando. Y en ese caso, entonces, la constante que va a sobrar va a ser una constante que depende de x. Ahora, obteniendo entonces b, las soluciones de la ecuación diferencial van a satisfacer que b de xy igual a una constante. Estas serían todas las llamadas curvas solución de la ecuación. Algunas veces no voy a poder expresar de forma explícita la solución de la ecuación diferencial, entonces la vamos a expresar de esa manera aquí. Procedamos entonces primero a verificar si la ecuación diferencial dada es una ecuación exacta. Solución. Vamos solo a reescribir la ecuación diferencial. Voy a copiar y pegar la ecuación. Y aquí vamos a identificar. Miren que yo tengo que hacer las derivadas parciales, ¿cierto? Tengo que hacer la derivada parcial de m con respecto a y de n con respecto a x. Entonces vamos a identificar quién es la función m y quién es la función n. Función m va a ser quien acompaña a de x, entonces esto va a ser m de xy. Y esta de aquí va a ser la función n de xy. Realicemos las derivadas entonces de esas dos funciones. N de x, m de xy, sabemos que es la función y más coseno de x. Con respecto a quién tengo que derivar la función m, recuerden que queremos hacer que la derivada con respecto a y coincida con la derivada con respecto a x. Eso es para ver si ella es exacta o no. Derivemos con respecto a y entonces. ¿Cuánto va a dar la derivada con respecto a y? Aquí va a dar simplemente 1. Derivada de coseno es 0 porque es constante para los ojos de la variable y. N de xy va a ser x más xy más seno de x. O sea que la derivada de n con respecto a x va a ser derivada de x1 más derivada de x por y más derivada de seno de x va a dar coseno de x. Entonces, obviamente esas dos derivadas son diferentes, por lo tanto, la ecuación no es exacta. Intentemos entonces calculemos el factor integrante. Un factor integrante.
Entonces, ese factor integrante, normalmente esos factores integrantes, pues ellos vienen a facilitar o hacer que la ecuación quede de una forma más simple. Cuando usábamos factor integrante en las ecuaciones de primer orden lineal, lo que hacíamos era que esas ecuaciones iban a quedar reducidas, iban a quedar mucho más fáciles de resolver. Aquí en este caso, la ecuación que no es exacta se va a convertir en una ecuación exacta después de yo multiplicarla por ese factor integrante. Bueno, para calcular el factor integrante nosotros tenemos dos formulitas para cuando los factores integrantes dependen de una única variable. Entonces yo voy a tener el caso de cuando el factor integrante depende solo de x y ese factor integrante va a ser mu de x igual a exponencial de la integral de m de y menos n de x sobre n, todo de x. Eso de aquí lo que quiere decir es que esta cantidad m de x menos n de x sobre n depende solo de y, de x, depende de x, únicamente de x. El otro caso es cuando el factor integrante depende solo de y. En ese caso, el factor integrante mu de y va a ser exponencial integral de n de x menos m de y sobre m. Y aquí, igual que en el anterior, todo eso de y, igual que en el anterior voy a tener que la cantidad n de x, o mejor que la función n de x menos m de y sobre m depende de y. Entonces lo primero que yo voy a hacer son esas cuentas, verificar si esas cantidades quedan dependiendo únicamente de una de las variables. Entonces vamos a verificar el primero. Calculemos, veamos. Mejor calculemos m de y menos n de x sobre n. ¿Qué va a ser eso? Nosotros acabamos de hacer las derivadas, va a ser 1 menos n de x, pero n de x dio 1 menos y más coseno de x. Todo eso sobre la función n, que es x más x por y más seno de x. Y eso va a ser igual a, podemos sacar eso de ahí del paréntesis, 1 menos 1 más y menos, aquí menos y menos coseno de x sobre x más x por y más seno de x. Aquí puedo cancelar, uno sumando y uno restando, va a quedar menos y menos coseno de x sobre x más x por y más seno de x. Miren que en este caso, esta función aquí yo no la puedo simplificar más. Entonces, y hay mezclas de la variable x con la variable y. ¿Qué necesitaba yo? Que todo eso quedara únicamente dependiendo de la variable x. Entonces, ese de aquí no sirve. Calculemos el otro, a ver si el otro nos da una función que depende únicamente de y. Entonces calculemos la otra cuentica. N de x menos m de y sobre m. Aquí va a ser n de x nos había dado 1 más y más coseno de x menos m de y que dio 1 sobre m de x, vamos a ver cuánto y más coseno, ¿cierto? Más coseno de x. Ay, coseno de x aquí. Más coseno de x. Igual, uno que suma y uno que resta, y más coseno de x sobre y más coseno de x. Y miren que aquí puedo cancelar y me va a quedar simplemente eso de aquí. No depende de x. Podemos decir que solo depende
de y. Entonces esa de aquí funciona. Cuando yo digo que no, que depende únicamente de y, ella puede ser una constante, ¿cierto? Lo que yo quiero es que no aparezcan las dos variables mezcladas. Aquí yo cancelé esas dos cosas, ¿cierto? O sea que nuestro factor integrante, acabamos de calcular eso, luego el factor integrante que depende de y va a ser exponencial n de x menos m de y sobre m de y, que va a ser igual al exponencial de la integral de esa cantidad, pero esa cantidad fue la que acabamos de calcular y dio 1 de y. Integral de y, eso es Euler a la y. Ese va a ser el factor integrante. Mu de y es Euler a la y. Vamos que quede perfectico ese rectángulo. Mu de y. Ahora entonces volvamos a la ecuación. Y vamos a multiplicar, multipliquemos por mu de x, mu de y. Vamos a multiplicar por ese factor integrante, que para eso fue que lo encontramos. Nos va a quedar, ya yo lo había copiado, voy a copiarla aquí nuevamente, pegar. Entonces voy a multiplicar por el factor integrante, Euler a la y Euler a la y por aquí. Entonces vamos a distribuir ese Euler a la y, nos queda Euler a la y, Euler a la y más Euler a la y coseno de x más x Euler a la y más x por y Euler a la y más Euler a la y seno de x. Todo eso de y igual a 0. Ahora yo tengo un nuevo m y un nuevo n. Ahí les queda de tarea a ustedes verificar que esta ecuación es exacta. O sea que tengo que hacer las derivadas y eso. Entonces, ya yo voy a asumir que es exacta porque de hecho el factor integrante sirve para eso. Solamente verifiquemos para confirmar de que de hecho esa ecuación ahora quedó exacta. Más eso le queda de tarea a ustedes. Entonces, ¿cómo se resuelve? Si ya mi ecuación es exacta, ¿cómo la voy a resolver? Entonces, habíamos escrito la propiedad de que existe b de b tal que b de x coincide con m y b y coincide con n. Usemos esta primera propiedad para encontrar quién es b. ¿Por qué esa primera propiedad? Porque es más fácil integrar ese primer pedazo, tiene menos factores, ¿cierto? Entonces uno normalmente integra el que sea más fácil para integrar. Entonces nos va a quedar que b de xy coincide con m de xy de x más la función h de y. Eso va a ser entonces integral de m de x más m de x es y Euler a la y más Euler a la y coseno de x. Todo eso de x. Eso va a ser igual a ¿quién? Integral con respecto a x. Estoy integrando con respecto a x. Quiere decir que esa primera cantidad aquí va a ser constante porque únicamente depende de y. Entonces va a quedar x, y, Euler a la y. Más esa de aquí, esa primer Euler a la y es constante, voy a integrar coseno. Integral de coseno, seno de x, opa, se me olvidó, Euler a la y, seno de x. Más la función, que es la constante de integración, ¿cierto? Constante de integración que depende de la variable y porque a los ojos de la variable x, la variable y es constante. Listo, entonces acabamos de encontrar el potencial. B de y es x, y, Euler a la y más Euler a la y seno de x, más una función h de y. Ahora la pregunta es, ¿quién es esa función h de x? Miren que usamos una de las propiedades que nos habían dado. Usamos esa de aquí. Usemos la otra propiedad. Entonces vamos a derivar esa función que acabamos de encontrar
e igualar con la función n. Derivemos entonces. Derivemos. B con respecto a y nos va a quedar. Si derivo con respecto a y, aquí x va a ser constante, entonces va a ser, miren que tengo un producto, primero derivado, segundo sin derivar, x. Derivada de y es 1, Euler a la y, más x por y, Euler a la y, derivada de Euler a la y, Euler a la y. Más, eso de aquí es constante, o sea que va a quedar simplemente Euler a la y, seno de x. Más la función h derivada. La dejo indicada porque al principio yo no sé cuánto vale. Teníamos que b de y era igual a ¿quién? Igual a n. Entonces usemos eso. Entonces nos va a quedar b de y. ¿Cuánto dio b de y? X, Euler a la y, más x por y, Euler a la y, más Euler a la y, seno de x. Y eso tiene que ser igual a la función n. Pero la función n es todo eso de aquí. Entonces vamos a escribir. Es x Euler a la y. Voy a copiar para no tener que subir nuevamente. Copiamos y vamos a pegarla aquí. Y pegamos aquí. Listo. Tiene que ser igual a esa función. Y miren que aquí tengo términos semejantes de ambos lados. Euler a la y, seno de x, Euler a la x. Ay, aquí faltó un h. Vamos a ver. H, aquí es seno de x más h' de y, ¿cierto? No se puede olvidar h', que de hecho eso es lo que estamos buscando. X Euler a la y. Entonces nos sobra simplemente que h es igual, h' de y es igual a 0, ¿cierto? ¿Y cuál es la función cuya derivada da 0? ¿Qué funciones cuyas derivadas dan 0? Las funciones constantes. Entonces, h va a ser simplemente una constante. Luego ya yo puedo escribir mi función b de xy, va a ser simplemente xy, Euler a la y, más Euler a la y, seno de x, más la función h, pero la función h acabamos de encontrarla que es una constante. O sea que las curvas solución van a ser dadas como, x Euler a la y, más Euler a la y, seno de x, igual a esa constante. Estas son las curvas solución de la ecuación. Y miren que de hecho aquí difícilmente vamos a poder expresar eso de forma explícita. No vamos a poder expresar la solución de forma explícita porque tenemos combinación de la variable como potencia y como polinomio, ¿cierto? Entonces así encontramos la solución de una ecuación diferencial que no era exacta, la convertimos en una ecuación exacta usando el factor integrante y la resolvimos después como una ecuación exacta.